gusto saludar en esta mañana de Consejo de Redacción a una persona, sin duda uno de los más conocedores de este asunto en Medellín, porque lo ha trabajado durante años y siempre ha sido una de las principales fuentes de consulta. Óscar Yesid Zapata, vocero de la Fundación Sumapaz. Óscar Yesid, qué alegría tenerlo aquí de nuevo, bienvenido. Muy cordial saludo, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, Óscar, es preocupante esto que ustedes encontraron en la situación de derechos humanos en la ciudad. ¿Cuál fue ese hallazgo que ustedes dicen, esto es una alerta? Bueno, mira, el informe no muestra realmente nada nuevo, muestra un escenario que viene desde hace varias décadas presentándose en la ciudad y que lamentablemente sí se ha naturalizado, no solamente por parte de la institucionalidad, sino por parte de la misma sociedad. Uno de los elementos más preocupantes ha sido el incremento en las cifras de secuestros. Medellín representa cerca del 60% de los secuestros que ocurren en el departamento de Antioquia. 60%. Y al comparar el año 2022 y el año 2023, si bien pasa de 10 a 18 casos, el aumento fue del 80%. Y obviamente hay otros escenarios de violencia que pues nos preocupan. Sí es claro que vienen en reducción la cifra de homicidios, aunque pues creemos que no es mucho. Entre el año 2022 y 2023 se reducen en un 4%, pero hay unas comunas donde se presentan unos patrones de violencia muy altos, la comuna Manrique, por ejemplo, donde se aumenta casi el 50%, pasa de 13 a 26 casos aproximadamente, y esto nos genera a nosotros no solamente una alerta, sino una lectura sobre lo que está pasando en algunos lugares de la ciudad, que podría estar indicando que hay unos focos de violencia que se están generando, producto de algunas tensiones territoriales, producto de las disputas por el territorio. Hablemos de esas disputas por el territorio, Óscar. Sí, usted claramente lo ha dicho, ustedes conocen la ciudad, tienen sus redes de información, son sociedad civil, o sea, tienen una estadística que no tiene nadie en el gobierno. Ustedes, antes, al contrario, le proveen a la institucionalidad las estadísticas, y usted nos dice, ojo con el secuestro, sí, y ojo con las bandas, hay que dar nombres claros. Cuando usted dice de control territorial, Medellín, amables televidentes, está controlada por unas bandas, hay como una tranquilidad, ¿cómo llamarlo? Como un panorama, sí, hay bandas en la ciudad, y la gente ya asumió que en Medellín hay bandas. Eso ya es doloroso, eso ya es doloroso. Decir que la ciudad está, Jorge, por sectores y hay unas bandas que mandan los sectores, eso ya es un dolor. Pero lo que usted llama la atención es que hay temas que vienen pasando como en el panorama, como derecho, el tema del secuestro. ¿Quiénes están secuestrando en Medellín? Bueno, eso tiene que ver mucho con ese control territorial, evidentemente. Pues mire, haciendo una recapitulación, Medellín tiene más de 200 bandas desde hace más de 40 años. ¿Sí? Sí, eso no es nuevo, pues. Hay una institucionalidad que deja unos vacíos territoriales. Yo creo que hay unas responsabilidades de toda la institucionalidad en su conjunto, que permiten que ese control territorial no lo haga el Estado, sino que lo hagan las estructuras armadas. Es muy difícil establecer de manera directa las responsabilidades individuales y particulares de las estructuras, pero evidentemente en una zona donde hay un control territorial de las estructuras, son ellos quienes están ejerciendo o están permitiendo o están dando permisos a cambio de situaciones económicas para generar este tipo de secuestros. Y obviamente no solamente es el secuestro, sino otra serie de factores de violencia que están acabando y están deteriorando las libertades, los derechos normales pues de cualquier persona en el territorio. No se puede opinar, no se puede a veces realizar actividades normales en cualquier parte, que se podrían hacer en cualquier parte, y eso obviamente se debe a ese control. Exactamente, se debe completamente a ese control. Pues a veces no puedes vender tu propiedad, por ejemplo, o para venderla tenés que pagarle a las estructuras para poderla vender. Yo creo que todo eso lo hemos naturalizado como sociedad, y el llamado justamente desde la Fundación Sumapaz es primero a las autoridades a que realicen las acciones que tienen que realizar. La gente va y denuncia y no pasa nada. Hay unos vacíos en la Fiscalía, hay unos vacíos en la institucionalidad en su conjunto, y creo que hay que acabar con eso, fortalecer las instituciones y evitar que las poblaciones o la comunidad siga siendo objeto de todas estas imposiciones por los grupos. Óscar Yesid, usted menciona esa disminución de algunos delitos, homicidios por ejemplo,
que cuando uno ve el número, pues no deja de ser una cifra y puede parecer fría, pero tiene un significado bastante importante en lo que es la medición del territorio. Los que, digamos, nos apasiona el tema, lo hemos seguido, el tema de orden público, derechos humanos, hacemos análisis de pronto y le hacemos seguimiento todos los días, vemos que hay fenómenos muy destacados en cuanto a esos números. Ya usted lo mencionaba, incrementó el secuestro, un delito que parecía que había desaparecido en los últimos años y comenzó a reaparecer, y vemos las cifras 2022-2023 y que vienen en aumento. Y uno que no está muy alejado de lo que es justamente el secuestro, que podría decir uno tiene cierta relación, es el tema de la extorsión, que también tiene un incremento bastante sustancial. Tremendo. De 459 casos en 2022 pasamos a 840 en 2023. Es una cifra supremamente elevada. Sí, pero insisto, esto obedece claramente a ese control territorial, a esas formas de fuentes de financiación de las estructuras, pero también se presenta justamente por factores de impunidad, es decir, cuando la gente denuncia y esto permite a los victimarios que continúen ejerciendo este tipo de delitos, evidentemente se multiplican de alguna manera. Y es una cifra, sí, se me había olvidado mencionarla, es una de las cifras más preocupantes, como también la cifra del feminicidio. Claro. La ciudad de Medellín es una ciudad que pues todos queremos, pero lamentablemente las violencias contra las mujeres por su condición de mujer han aumentado en un 30%. Y eso yo creo que no lo podemos permitir ni en esta ni en ninguna sociedad. También el desplazamiento forzado intraurbano, que pues pareciera ser que eso se convirtió, como mencionabas ahorita, sencillamente un paisaje, pero aquí en la ciudad cerca de 400 familias fueron desplazadas de manera forzada, casi 500 desplazadas de manera forzada el año pasado, y eso también genera unas preocupaciones y enciende las alarmas en las organizaciones defensoras de derechos humanos, que pues obviamente agradecemos no sean esta posibilidad de exponerlas aquí en este momento. Oscar Yesid, y una comuna que es particularmente compleja es la Comuna 10, el centro de la ciudad. ¿Qué se encuentra ahí? Porque ese es como un cóctel de todos los delitos que se pueden dar en la ciudad. Sí, la Comuna 10 tiene unas particularidades por diversas situaciones de la población que la habita o la que la frecuentamos. Es una de las comunas donde los factores de violencia son más altos. De hecho, los homicidios aumentaron en pocas comunas, pero una de esas fue la comuna 10. Es el centro. Exacto, el centro de la ciudad de Medellín. Pero esto obedece, primero que pues organizaciones sociales han denunciado ese control territorial de algunas estructuras armadas, y estas estructuras armadas continúan ejerciendo no solamente violencia contra las personas, sino vienen realizando acciones delictivas en el territorio que no son no son evitadas por la institucionalidad, y obviamente el aumento, el número, la cantidad de acciones violentas que ocurren en la ciudad, como la extorsión, el desplazamiento, el homicidio, siguen siendo una de las preocupaciones principalmente en la Comuna 10. Y sigue siendo controlado, Yesid, por grupos que, como usted lo dice, a través de la extorsión determinan qué sucede y qué no sucede en el centro de la ciudad. Sí, yo creo que de esto ha hablado mucho el compañero Quijano, por ejemplo. Él habla de cerca de 30... Ahora viene Quijano también. Sí, ahorita cerca de 30 convivir, ¿sí? Que controlan cuadra a cuadra de esta comuna, y pues no vemos realmente acciones por parte de la institucionalidad para someter o para, digámoslo así, establecer esas responsabilidades de estas personas y obviamente llevarlas a la justicia. Y esto a nosotros nos genera una preocupación, porque es una situación que se viene presentando hace muchas décadas, y pues no quisiéramos decirlo de la siguiente manera, pero parece ser que posiblemente hay una connivencia entre algunas autoridades del Estado con estas organizaciones criminales que les permite realizar estas acciones violentas en contra de la población y en contra, pues incluso, como delitos también en esta. Eso no es nuevo, es lo que se llaman los pactos de gobernabilidad. O sea, yo no me meto con usted, hagan ustedes lo suyo, y entonces, es que usted lo decía, son más de 20 bandas, son más de 200 bandas durante más de 20 años, que sea quien sea el gobierno, siguen las bandas.
Eso es indudable y eso estamos hablando ahora con Quijano, por ejemplo. Hay un tema que es complejo y es este. Usted lo que llama la atención y utilizó la palabra naturalizar, es decir, que se volvió normal, pero es que hoy va más allá. O sea, ya habíamos visto que a la gente la extorsionan, le cobran vacuna por vender huevos en la comuna a ciertos grupos de comerciantes que lo tienen hecho, huevos, arepas, para poder pasar tienen que pagar una vacuna. Pero cuando usted dice, es que ya el problema es nuevo porque han diversificado sus acciones. Primero la gente pagaba la famosa celada, eso es una extorsión. Sí. Entonces dejan el carro, no, es que esa gente y lo veían natural. Pero es que ahora, Jorge Andrea, el negocio como que se diversificó. Usted lo acaba de decir, una señora va a vender la casa, se regó el chisme en la cuadra y allá le dicen, oiga, va a vender la casa, nos tiene que dar la vacunita para vender la casa. Pero ¿cómo así? Es que es mi casa. No, es que si la va a vender. Unas personas para reformar la casa, que también nos han contado, empiezan con los materiales y llegan. ¿Usted qué va a hacer? No, va a hacer un bañito, un baño vale tanto y tienen tarifa además. Exacto. Otra cosa es que lo están denunciando ustedes, es los lotes, la gente la están sacando, están tumbando casas para armar edificios. Esa es la nueva dinámica de la extorsión en Medellín. Ahí están las cifras. Mire, ahí están las cifras dolorosas. Una vacuna es una extorsión. Y usted está diciendo, venga, todos los días va a ser peor. Sí, todos los días, lamentablemente sigue siendo, vienen aumentando y vienen diversificándose las diferentes modalidades y están buscando formas de financiación pues para continuar con sus hechos delictivos. Pero yo creo que es importante llamar la atención sobre dónde está la institucionalidad, dónde está la Fiscalía General de la Nación, dónde está las autoridades pues como competentes en el asunto, y es ahí donde esos vacíos territoriales les permiten a estos grupos y a estas estructuras continuar con esas actividades delictivas. Yo tengo una preocupación muy grande, o nosotros tenemos una preocupación muy grande porque no vemos por parte de la Fiscalía una intención como de desmantelar, como perseguir a ciertas estructuras en la ciudad. Conocemos que hay varias personas que han intentado, han arriesgado su vida. Denunciando. Sí, denunciarlo, y aún así la Fiscalía no les prestan atención. Entonces, no vamos a poder realmente tener una ciudad con las condiciones democráticas, de libertad como tal, en la medida que no exista una institucionalidad que atienda a esas comunidades. Oscar, ese fenómeno justamente es el que ayuda a que este tipo de delitos se naturalicen en la sociedad. ¿Para qué voy a denunciar si no me prestan atención? Dirán muchos. Si no pasa nada, si me estoy arriesgando a cuenta de nada. Entonces empiezan las comunidades, las personas que conocen, a normalizar ese tipo de situaciones. Pero hay una en particular, Oscar, que genera la llamada percepción de seguridad, porque es que ahí es donde te afectan de manera violenta algún patrimonio. Sí. Una cosa es decir que están extorsionando, que hay homicidios, incluso qué pesar decirlo así, pero hay homicidios, por algo será, ¿cierto? Pero con el tema del hurto, la percepción de inseguridad cambia para la gente. Mire estos datos que entrega este informe: 28.142 hurtos en 2022. En 2023, 30.276. Eso es uno de los que más afecta esa percepción de seguridad. Exacto. No, y lo más preocupante es, esos son los casos que la gente denuncia. Claro. Muchas veces la gente, pues los hurtos que se cometen contra personas caminando por ahí en la calle no son denunciados, porque pues por lo mismo, por esa falta de credibilidad en la misma institucionalidad. Entonces yo creo que incluso eso puede doblar la cifra. Pero es una cifra completamente alarmante. En la ciudad se están cometiendo cerca de 100, 120 hurtos diarios, principalmente a personas. En segundo lugar son motocicletas, y bueno, hay otras dinámicas ahí dentro de esos hurtos que dejan a las personas realmente en una condición desfavorable, y esa situación evidentemente dejan al ciudadano pues en manos de quienes estén ostentando el poder o quienes vayan caminando por ahí. Oscar Yesid, usted ahorita mencionaba que los feminicidios se incrementaron en un 30% en la ciudad. Sí. Y todos los días vemos esas noticias dolorosas que hacen pensar la desprotección en la que se encuentran las mujeres, y hemos conocido de casos en los cuales se denuncia,
no pasa nada, tienen que esperar a que suceda algo más grave para poder atender ese caso. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí, Jessy? Además de esos procesos tan complejos, familiares al interior de los hogares, que uno no entiende por qué la solución de los hombres es acabar con la vida de la mujer. Sí, yo creo que eso tiene que ver lamentablemente con pues una construcción, no sé si cultural, ¿sí? Y sentimos una gran preocupación porque las mujeres están siendo cada vez más víctimas de este tipo de violencias domésticas, pero también de violencias brutales al interior de sus familias o al interior de sus núcleos familiares. Y esto obviamente debe encender las alarmas de las instituciones para, no sé, campañas, pero también acciones de prevención principalmente. Pero sí nos hemos dado cuenta que en algunas ocasiones muchas mujeres previo al homicidio han denunciado a su agresor y las autoridades no han atendido, no han intentado impedir que esta persona cometa ese delito. Pero también hay unos factores sociales pues, que lamentablemente están incidiendo mucho en estas formas de violencia, y yo creo que como sociedad tenemos que hacer un alto en el camino, hacer una reflexión muy fuerte sobre cuál es el papel de nosotros los hombres y esa relación con las mujeres, y siento que también tenemos que poner de nuestra parte, porque en muchas ocasiones también hemos naturalizado esa forma de violencia contra la mujer, de manera verbal, de manera física, y esto se tiene que acabar. Oiga, Juan, eso tan importante, sobre todo la responsabilidad que tenemos como sociedad también de denunciar eso. Caso Isabela, en días pasados, terrible, donde era una situación reiterativa, donde la mamá del supuesto agresor, la mamá de la víctima, ya habían escuchado que había actos de violencia, de agresiones, de amenazas entre los dos, y no pasó nada, no denunciaron, pero ya había una alerta ahí. Terrible, terrible. Esta es nuestro consejo de redacción. Veía una ciudad muy bella, una ciudad, Jorge, Andrea, muy maravillosa, la ciudad de los extranjeros, pero somos nosotros los que nos toca poner la señal de alerta. ¿Qué está pasando en la otra ciudad? Aquí hay una complejidad. Vivimos en islas, en sectores. Eso no me toca a mí, pero es en la ciudad. Y somos nosotros. La gran prensa no le interesa. Esto no lo van a tratar la gran prensa en Bogotá. Esto no lo van a tratar. Nosotros nos damos la pela a mirarnos hacia adentro. A las autoridades les encanta la cifra. Y la cifra es, miren, disminuimos los casos de homicidio, pero hay un tema que yo quiero tratar con ustedes, que han sido juiciosos, el tema de las desapariciones. Sí. Claro, bajan los homicidios, pero suben las desapariciones. Y el tema es que en la cifra de homicidios se canta victoria, pero en las desapariciones, la gente que no aparece, que se pierde, se guarda silencio. Sí, nosotros estuvimos analizando justamente las cifras de desapariciones. No todas son forzadas, a veces son desapariciones que tienen que ver con otros factores. También, sí. Pero hay unos patrones muy importantes, principalmente en los casos de mujeres. Son mujeres entre los 14 y los 28 años. Esto podría significar temas de trata, temas de violencia justamente contra la mujer, y esto obviamente tiene un patrón que nos indica que está ocurriendo de manera sistemática contra una población especial, que en este caso podría ser la mujer. Obviamente los patrones contra los hombres son de otro tinte, de otra índole, que podrían también indicar el reclutamiento forzado, que continúa siendo uno de los flagelos de nuestra sociedad. Pero sí, hay una continuidad en todo este tema de cifras de desaparición que creo que las autoridades también tienen que atender de manera diligente el caso. Bueno, mire la situación, y ojalá no sé si de pronto nuestra compañera Álvaro nos pueda volver a mostrar el pantallazo del tema de desaparecidos para que miremos algo bien particular. Y por eso digo que las cifras muchas veces son frías. Sí. No voy a decir que mentirosas, porque son reales en cuanto al incremento de las denuncias. Por ejemplo, 2022, 347 casos de desaparecidos. Sí. 2023, 268. Digamos que sí, denunciaron menos personas la desaparición, pero pregúntese usted, de esas de 2022, de esas 347, ¿cuántas han aparecido? Y súmele
esos desaparecidos de 2022 a los de 2023. Puede pensarse que la cifra es mucho más amplia y que el dolor de esas familias en uno de esos delitos que es de los más atroces, digo yo, la desaparición forzada, y de otros casos, está ahí, latente y aumentándose para esas familias que todavía buscan a su ser querido. Sí, yo creo que es importante que las autoridades establezcan justamente en este tema de desaparición forzada unos protocolos. Yo creo que la ciudad de Medellín está preparada para eso, pero a veces la falta de información para las personas y las familias de dónde denunciar, a veces se presentan obstáculos para las familias, para que las familias puedan buscar a sus seres queridos, y lo que son los llamados urgentes, la unidad de búsqueda para casos urgentes, a veces presenta justamente ese tipo de obstáculos que impiden pues la búsqueda de manera inmediata. Pues él es Oscar Yesid Zapata, el vocero de la Fundación Sumapaz. Oscar Yesid, muchísimas gracias por haber estado en Consejo de Redacción. ¿Tenía otro datico ahí para entregar? Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Lo seguiremos consultando. Un panorama que nos deja preocupados, pero que por supuesto es insumo importantísimo para las autoridades y para los diagnósticos de la ciudad. Muchas Feliz gracias. día. Muchas gracias, feliz día.